Bueno, yo creo que no se puede cerrar mejor una jornada sobre el cartílago articular sin la charla que nuestro profesor, maestro, amigo, insaciable trabajador, el doctor Ramón Cugat Bertomeu. Bueno, a Ramón primero quiero agradecerle el esfuerzo titánico que ha hecho. Y esto lo deberíamos agradecer todos, porque Ramón, el doctor Cugat, Ramón debería estar en Estados Unidos hoy y ha tenido a bien hacer un cambio de itinerario por estar con nosotros, no por estar conmigo, sino por estar con todos vosotros. Yo creo, Ramón, que no tengo palabras para agradecértelo. Sé que ayer estuviste operando en... ¿dónde? Córdoba. En Córdoba, que has cambiado el itinerario para estar aquí con nosotros. Has aguantado estoicamente toda la jornada. Y de verdad, no sé, no te puedo decir otra cosa porque me emocionaría darte las gracias. Ramón me decía, tomando un café ahora, que él iba a ser arquitecto o ingeniero. Y yo me he quedado de piedra cuando me lo ha dicho, porque, mira que me ha contado cosas, pero cuando me ha dicho arquitecto o ingeniero, bueno, sabéis que es de la aldea, ¿no? De Tarragona, al lado de Tortosa. Muy bien, me encanta porque yo veraneo en Altafulla, o sea que fíjate y que aquí este señor donde lo veis, pues gracias a conocer a una señora que es encantadora, que es Monse García, pues a los 15 años se puso de machaca del padre de Monse, ¿no es así? Exacto. Y aquel señor, que era un gran cirujano, es el doctor García Cugat, es así, le dijo, chaval, tú vales para esto. Y el chaval pues dijo, pues si yo quiero ser ingeniero, ¿no es esto? O arquitecto, yo qué sé, otra cosa. Pues bueno, pues mirar, aquel ingeniero o arquitecto pues ha sido un ingeniero o arquitecto de la cirugía ortopédica y de la traumatología, que todos te debemos mucho, porque sobre todo, mira, aparte de tus conocimientos científicos, porque eres una persona quizá de las más conocidas a nivel internacional, cuando viajas por ahí, pues si quieres hablar de un referente, es el doctor Cugat, esto es así. Bueno, pues miles de publicaciones, un espíritu de trabajo insaciable e infatigable. Y nada más, Ramón, que muchas gracias como siempre y te escuchamos con deseo. Gracias. Gracias a ti por tus palabras. Estas son palabras de amigo. Y antes que nada, felicitarle porque es el nuevo presidente de la Asociación Española de Artroscopia, a la cual yo le estoy muy agradecido desde el 6 de febrero del 1982, día en que se fundó esta sociedad. Pues bien, vamos a hablar un poquito, y aquí, como verán, no vengo solo. Yo digo que nunca voy solo, siempre voy acompañado. Y voy acompañado de este grupo multidisciplinario. Y en sí, todo nació entre Vitoria y Valencia y Barcelona. Y esto se ha ido extendiendo a este grupo de veterinarios que veis a vuestra derecha. Este grupo de veterinarios, sobre todo el CEU de aquí, de Valencia, el Instituto de Biomecánica, el Príncipe Felipe, toda la Facultad de Veterinaria de aquí del CEU, la Facultad de Veterinaria de Murcia, de Córdoba, de Las Palmas, el grupo de Barcelona, el grupo que somos todo de traumas en Quirón, de médicos del deporte, de fisioterapeutas, reeducadores del fútbol, mutualidad de futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque Miquel ya lo decía, nosotros somos muy mecánicos. Y hace años que nos dimos cuenta que realmente con el advenimiento de los factores de crecimiento nacía una era biológica. Era que también lo habíamos compartido con Ken Chang en Hong Kong y Chihuahua Cheng en Taiwán. Se estaba ya hablando en otro vocabulario en el mundo de la cirugía ortopédica y la traumatología. ¿Y por qué? Porque nacía una era biológica. Y hoy hemos hablado mucho, se ha oído mucho, cosas perfectas, maravillosas, y hay que ver que los traumatólogos normalmente lo que sabemos hacer normalmente es
buscar una anatomía lo más pareja como era antes de la lesión y luego darle función, como nos han explicado los fisioterapeutas, los recuperadores de aquí de Valencia. Estas charlas, francamente, muy bonitas y muy precisas que han dado en cuanto a los plazos de rehabilitación. Todo ello le vemos que es como aquel taburete de dos patas, le falta una para que se equilibre, para que se aguante. Y esta pata no es ni más ni menos que la biología. Y esto diríamos que ya, en resumen, ya en el 1743 en Inglaterra William Hunter ya decía que cuando una lesión de cartílago se producía jamás se podía recuperar. Y esto sigue así. Y realmente pues vemos que Michael Burman, Finkelstein, Leo Mayer, todos estos ya solamente con el lavado artroscópico en el Special de Nueva York ya veían que la cosa del cartílago cambiaba. Pero realmente no se pararon demasiado a estudiar. Lo mismo que Magnusson con aquellas osteofitectomías, las artrotomías, liberar todos los osteofitos y darle mayor movilidad a una rodilla. Luego vino Pridi, que en sí, luego pues las microfracturas de Steadman, todo diríamos que es más o menos una pequeña copia. Uno dice esto es más ancho, esto es más delgado, etcétera, etcétera. Pero todo viene a ser muy parecido, hasta que viene Lanny Johnson con su estudio, con su gran cabeza y lo científico que es, que todavía a sus más de 80 años sigue trabajando en investigación, Lanny Johnson de East Lansing, de Michigan, y con la condroplastia abrasiva. Y se vio que esto no funcionaba. Y él un día en Boston me hizo mucha gracia porque decía que los cartílagos de los perros de Boston no eran lo mismo que el cartílago de los perros de East Lansing, porque los de Boston decían que realmente la condroplastia no les funcionaba, y a él sí. Bueno, son datos curiosos, pero realmente, ¿cuándo empieza a haber un cambio? Pues ya se ha dicho esta mañana, con Mats Bridberg y Lars Peterson. Estos suecos realmente empiezan a cambiar el mundo, porque ellos se dan cuenta que cultivando estos condrocitos, realmente esto se podía ir mejorando con estos ACI en las lesiones de cartílago, sobre todo las traumáticas. Esto sigue, estos son diapositivas de ellos, de Mats Bridberg, como ven. La primera generación, la segunda, y no voy a pasar porque aquí ya se ha hablado, hasta llegar pues a la tercera generación, como Isabel, en fin, yo creo que el doctor Nebot, todos han hablado muy bien de estas técnicas, pero son técnicas que realmente hemos visto que muchas de ellas en aquel momento aún no estaba el MACI y realmente teníamos que hacer la extracción, cultivar el condrocito y luego volver a implantarlo, 2 cirugías, y esto quizá para nosotros pues es un poquitín caro, pero luego se pasó a decir, bueno, pues ya podemos hacerlo con una sola cirugía, ya parece que sea más económico. Y con todo esto, estos conocimientos y los que realmente nosotros desde principios 2002 empezamos con los factores de crecimiento, realmente queríamos saber a ver cómo funcionaba todo esto y empezamos a trabajar en grandes cantidades a través de la Mutualidad de Futbolistas de España, en la delegación de Cataluña. Todo esto nos dio una información que realmente vimos, aparte con la lectura que había, que los factores de crecimiento tienen una misión muy importante. Dicen que es antiálgico, es antiinflamatorio y es regenerador. Realmente lo que es un elemento que crea un ambiente muy favorable para que otras informaciones de macromoléculas, micromoléculas biológicas nos pueden actuar. Pues bien, con todo ello empezamos, esto precisamente está hecho aquí en el CEU de Valencia, unas tesis doctorales y curiosamente aquí nos dimos cuenta de esto. Esto era un placebo y esto era un PRP y no sabíamos qué pasaba, pero esto es diferente. Y lógicamente pues seguimos estudiando. Y aquí mismo vemos
este niño con este arrancamiento y lo cosimos. Fue una sutura que hicimos del cartílago. Ay, madre. Aquí. Y aquí, fíjense, esto, bueno, ahora se va para adelante cada vez. A ver. Bueno. Esto, fíjense la lesión, y a los 7, 8 meses una artroscopia. Y veíamos lo mismo, veíamos que realmente esto cambiaba. Esto era un futbolista profesional de primera línea, equipo nacional, de fuera de España, y lógicamente no pudimos hacerle una biopsia. Esto ya es una que ha presentado también esta mañana. Es un jugador de fútbol profesional cruzado posterior, anterior roto, parte posterior, 2 meniscos luxados anteriores, lesión parcial del tendón rotuliano, le operamos el ligamento cruzado y a esto le hicimos las microfracturas y a las 14 semanas le hicimos una revisión porque le molestaban los últimos grados y al ser un profesional dijimos, vamos a revisarlo y también queríamos ver cómo estaba incluso el cruzado posterior, pero sobre todo el cartílago. Y veíamos a las 14 semanas que esto aquí pasaba. Lo mismo, este es un caso que operó Roberto. Ponemos estos porque realmente son ilustrativos y tenemos muy poquitos, porque no tenemos la posibilidad de hacer una segunda mirada artroscópica. La cosa va evolucionando y pues Miquel ya ha explicado hoy muy bien el hacer las inyecciones dentro del hueso y además intraarticulares. Como ven, aquí son factores, aquí sacando médula ósea de la cara posterior de la cresta ilíaca y luego pues inyectándolo dentro del hueso. Normalmente, y aquí lo hacemos, sobre todo cuando son las osteonecrosis, inyectar dentro del hueso factores y el concentrado de células, ya que se ha dicho esta mañana que normalmente no está permitido en nuestro país todavía el utilizar las células expandidas, salvo que no se haga un clinical trial o de uso compasivo. Como ven, las inyecciones de médula ósea. ¿Y por qué todo esto y llevamos tantos años? Porque, como Roberto ya muy bien ha dicho, fíjense, normalmente son alrededor de unas 25.000 lesiones cada año. Fíjense, solamente cruzados, 4.090 en 5 temporadas. Esto en toda la catalana. Claro, nos da mucho trabajo. ¿Y qué vemos? Pues grandes lesiones que el día de mañana la sociedad y los propios pacientes lo van a pagar. Y lo vamos a pagar todos muy caro, porque tanto deporte, tanta lesión, esto conduce que el día de mañana hay preparadas muchas articulaciones que si fuesen el día de hoy serían protésicas y yo creo que hay que hacer algo por ellos. Y este algo nace, como he dicho, aquí en Valencia, en la Facultad de Veterinaria de la Universidad CEU, y aquí hicimos un estudio piloto que hicimos una malla pensando en que, ahora verán cómo se fabrica, es una malla basada en factores de crecimiento. Y mezclamos fragmentos de cartílago. ¿Por qué? Porque, como Miquel ha dicho, ellos, al utilizar células, hay que ver el coágulo cómo lo absorbe, pues pensando que para realizar un buen environment, un buen ambiente, colocar realmente esta base de la malla a un elemento que es la célula condral, el condrocito, para que éste se pueda dividir y luego pueda crear la matriz extracelular y tener una riqueza del cartílago, del colágeno y también de los proteoglicanes. Pues fíjense, se hace esta lesión
y se llena. Esto es en el cóndilo femoral de una oveja. Y vemos aquí cómo se ha hecho 8 milímetros se ha sacado de cartílago y luego se ha llenado aproximadamente con 1/3 de cartílago y el resto de la malla de fibrina que vamos a confeccionar. Y esto es, diríamos, a la macroscopía, la microscopía normal y la electrónica. Podemos ver cómo en esta zona aún hay una zona inflamatoria que es la central y a los lados al mes ya se va reorganizando cómo el tejido conectivo, la matriz extracelular, y ya se ve con un colágeno estriado. Y podemos ver a los 3 meses, fíjense, cómo se va rellenando y aquí ya vemos estos condrocitos y el pericondrio, que aquí realmente hay las células mesenquimales articulares, porque en el cartílago también hay células madre. Y fíjense que aquí nosotros no hemos puesto ninguna célula madre, solo hemos puesto matriz y cartílago. El organismo es muy sabio. Aquí fíjense esta condrona, no sé si aquí, la condrona, y fíjense estos condroblastos, aún son muy jóvenes, que van a pasar a condrocitos, y la matriz que hay alrededor. Esto ya, como les digo, es con microscopía electrónica, a los 3 meses. Seguimos viendo y nos interesa ver muy bien esta columna de condrocitos o condroblastos que realmente van a subir desde la profundidad hasta la superficie. Esta misma condrona, esta matriz extracelular y cómo esta condrona se nos divide en estos 2 condrocitos. Y vemos que a los 6 meses, ¿qué nos pasa? Pues realmente, fíjense cómo va creciendo, aún tenemos esta oquedad, aún no se ha rellenado del todo, estos condrocitos, la condrona, fíjense qué bien delimitado se nos ve a los 6 meses. Y esto es obra maestra del profesor Blanco, un hombre que, si la memoria no me falla, ha estado 54 años mirando al microscopio electrónico. Fíjense, los grupos isógenos, la condrona, el condrocito, fíjense los condrocitos, qué nitidez tiene bajo la visión del microscopio electrónico. Y podríamos, fíjense, esto mismo, que es un cartílago normal. ¿Y por qué decimos normal? Porque el profesor de anatomía de la Universidad de Córdoba nos dijo, esto es una de las 3 clases o variedades de cartílago que hay en el cuerpo humano. No es fibroso, no es liso, dice, esto es cartílago hialino. Yo nunca lo digo que sea hialino, pero que es de muy buena calidad. Para ello seguimos haciendo estudios y hay que ver la inmunohistoquímica para ver qué tipo de colágeno realmente hay. Pero fíjense la alineación que tienen desde la profundidad hasta la periferia, hasta llegar al pericondrio, estas columnas de condrocitos. Seguimos. Y realmente nos interesa, lo que queremos saber es, cómo está formado. Hay colágeno, es un colágeno de calidad, es un 2, un 1, un 3, un 5, un 6, un 9, un 11, en fin, etcétera, etcétera. Pues bueno, empezamos a estudiarlos y vemos realmente que en todo lo que es el cartílago solo vemos los condrocitos, aquí el pericondrio, el tejido óseo y realmente pues es un tejido colágeno 2, perdón, aquí no hay nada de colágeno ni 1 ni 3. Aquí se ve ligeramente, pero esto es en la unión, este es colágeno 1, aquí solo esta muestra, pero que ya está dentro del territorio del tejido óseo, o también colágeno 3,
que realmente pues en sí no hay. Lo que sí vemos que hay colágeno 2 y todos sabemos que en la parte de este 20%, ya que el 80% es agua en el cartílago, en este 20%, el 95% normalmente es colágeno 2. Y esto realmente pues lo hemos ido aplicando a la clínica. La mayoría, aquí ven 51 rodillas y 11 tobillos. La mayoría son jugadores de fútbol y hay unos cuantos de profesionales. ¿Y qué hacemos? Pues bueno, cuando tenemos estas lesiones... Cuando tenemos estas lesiones que ven aquí, estos en las fracturas condrales, nos interesa que tengamos una pared, lo mismo que para hacer un ACI o un MACI, que sea bien perpendicular para que no nos resbale la malla que vamos a hacer. Y fíjense, este es otro caso, fíjense, varios casos, ya digo, en este momento hay 62 o quizá alguno más ahora que todavía no está codificado. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues los trozos de cartílago que hay en la rodilla realmente los sacamos, aunque sean cuerpos libres. Aunque bien, sabéis todo esta mañana, Isabel nos ha dicho que realmente los condrocitos no viven cuando son de cuerpos libres que ya llevan 12 o 15 días caídos del hueso. Pues nosotros hacemos esto, precisamente utilizamos para no tocar más, degenerar más el cartílago. Y realmente lo que hacemos es poner, primero que nada, coger esos fragmentos, triturarlo al máximo, muy pequeñito, luego le añadimos los factores de crecimiento, le hacemos la mitad de fracción 1, la mitad de fracción 2, según técnica de Eduardo Anitua, lo mezclamos, lo activamos con cloruro cálcico, ven que siempre es amarillo, no es rojo, no hay hematíes, no hay leucocitos, se activa, se va dando conformidad de acorde al tamaño que tenemos elegido y previamente medido los parámetros y ya tenemos la matriz confeccionada. Aquí pues pueden ver cómo se coloca aquí la lesión que hay. Fíjense aquí, esta lesión, fíjense, esta lesión aquí en un cóndilo. Lo hacemos por artrotomía, no con líquido, no por artroscopia, y luego se le añade estas gotas que son de una cierta adhesividad con una activación del sobrenadante de la fracción 1 y 2 que ha tenido desde el principio en el recipiente y una parte activada de lo que ha sobrado de los 2 más 2, que son los 4, normalmente sacamos más. Esto se puede hacer en un cóndilo, como ven, femoral interno. Fíjense las lesiones que normalmente son lesiones, fíjense qué cóndilo, fíjense cómo se rellena. En la rótula, fíjense, esta transversal, una lesión un poco rara, esta otra aquí, esta empaladiza, cómo le queda. Antes de hacer cerrar la artrotomía, normalmente hacemos flexión y extensión para ver realmente cómo nos queda esto, que no nos caiga. Aquí mismo ven, esto es un talos, un astrágalo, la tibia, haciendo movimientos de flexo-extensión del tobillo, que es esto de aquí, y realmente no cae, tiene mucha adherencia. Sí, hacemos algunas veces cuando el hueso es ebúrneo, que es una lesión antigua, hacemos unas ligeras microfracturas o nanofracturas y las demás no, normalmente no les hacemos. Y este caso es un caso de un chico que ya lo ha presentado y fíjense
esto no es una lesión condral, sino una lesión osteocondral con estas geodas, que era como una cierta necrosis que había. Un jugador de fútbol joven, pero en base profesional ya. Y este chico, fíjense, este fue el primer caso. Fue hace falta una semana o 10 días, me parece, para cumplir 3 años de evolución. Y esto es como se puso, y aquí fíjense que nos quedó, ya se nos mojó porque esto empezó a sangrar, y fíjense, todo y esto, como Roberto ya ha dicho antes, fíjense a los 15 días cómo estaba esta resonancia, o fíjense a los 8 meses cómo se había llenado. Pero este chico tuvo una fatal caída, un mal gesto, y rompió el cruzado. A los 10 meses. Yo le había dicho que estaríamos unos 8 o 10 meses, pero a los 6 meses él se encontró muy bien, y es un chico que no es de aquí, de España, es fuera, y me pidió que él quería jugar porque se encontraba muy bien. Y desgraciadamente a los 10 meses, 9 y media, rompió el cruzado anterior de esta misma rodilla, y tuvimos la suerte de poder mirar esta rodilla. Y lo que nos llamó la atención a todos es que en ningún momento el gancho, y lo estuvimos apretando a ver si en la zona periférica nos permitía clavarlo, y vimos que no. Realmente hay un crecimiento de abajo arriba, es lo mismo que vimos con las ovejas, y concéntrico, de la periferia hacia adentro. Esto es un jugador de fútbol de la Premier que, fíjense, en una luxación de rótula hace esta lesión. Le hacemos esta artrotomía, fíjense qué grado de lesión, jugador profesional. Y a los 2 meses y medio, fíjense esta rótula. Adivinamos todavía, cuidado, ¿Ve? Fíjense aquí y aquí, aún se ve, pero fíjense a los 2 meses y medio qué cartílago hay aquí en medio. Y lo que más nos llama la atención es que realmente el dolor les desaparece, como suele ser cuando inyectas factores de crecimiento en una necrosis ósea y a más le inyectas células, el concentrado celular de médula ósea. Vamos a ver. ¿Qué conclusiones sacamos? Realmente, como Eduardo ha dicho, en casa la que manda es mi mujer. Y ella dijo, hay que trabajar para buscar un tratamiento de lesiones de cartílago, pero que sea económico y que esté al alcance de todos los bolsillos. Trabajamos con células madre, estamos investigando células madre, pero tenemos el cuerno metido mucho en los factores de crecimiento, porque hemos visto cosas muy importantes y muy gruesas en pacientes. De aquí que con esta técnica realmente creemos que muchas de las lesiones que hoy en día se puede tratar con otras sustancias, quizá pensando que en nuestro cuerpo tenemos las biomoléculas activas para poder ayudar. Lo mismo que las células mesenquimales del cartílago ayudan, estando a nivel del pericondrio, ayudan a autorregenerar el cartílago, aunque tiene la dificultad de que el cartílago, como sabéis, no tiene vasos. Y los pericitos realmente, gran parte, están en la red vascular. De aquí que tendrán que venir de los vasos de la sinovial, porque de la capa profunda o del hueso subcondral realmente no van a pasar todo el cartílago, porque no pasan, porque no hay células madre en la zona intermedia y en la capa basal. Donde están es en el pericondrio.
porque esto realmente, en la zona tangencial, es donde realmente se cuecen las habas, diríamos, porque es precisamente donde más sufre el cartílago. Y esto es todo, y nosotros seguimos empeñados, seguimos viniendo a Valencia, seguiremos dentro de unos días, lo mismo que ayer operamos 14 ovejas, nos quedaron 2 porque no pudimos terminar, 28 rodillas, seguiremos aquí también en Valencia dentro de unos días, seguiremos con el Instituto de Biomecánica, etcétera, porque yo creo que la unión hace la fuerza. Y yo siempre tengo que decir gracias a todo este equipo, gracias a todos los que colaboran con nosotros de toda la geografía de España. Por esto seguiremos y este año será esta reunión en Córdoba, Dios mediante, pues como ven, a finales de octubre. Nada más, muchas gracias y pensamos que la medicina deportiva, la traumatología, necesita de la biología, porque quien cura, yo siempre digo que nunca somos nosotros, no somos los médicos los que curamos, es la biología de nuestro cuerpo. Lo que pasa es que es muy difícil entenderla. Gracias a todos, buenas tardes y hasta otro ratito que podamos estar en Valencia. Enhorabuena, gracias. No sé si hay alguna pregunta o se ha visto claro. Eduardo, no sé, perdón que me he pasado un poquito, me parece que 2 o 3 minutos, pero me parece que ha quedado claro. Yo me gustaría hacerte una pregunta. Dime. ¿Has hecho alguna artroscopia después de poner los chips estos de cartílago? ¿Has podido hacer un second look en algún paciente? Uno. Es que no me da cuenta. ¿Y cómo había una integración? Total. Se integra total en las ovejas y en humana. Sí. Es llamativo porque realmente yo nunca había visto una regeneración de cartílago que no tuviese colágeno 1. Y este no tiene colágeno 1 porque se han hecho las tinciones con histoquímica. Y solo hay colágeno 2, por lo tanto, como decía el profesor Blanco de la Universidad de Córdoba, decía, esto es cartílago hialino. Curiosamente, lo hablé en un curso que estaba el expresidente de la Academia de la ANA americana y yo no dije cartílago hialino, dije cartílago de muy buena calidad. Y me dijo, ¿esto es cartílago hialino? Digo, yo no he dicho. Una charla parecida la tengo ahora el domingo en San Diego. Hablar a Estados Unidos, como decía Miquel, de factores de crecimiento, tienes que andar preparado. ¿Alguna pregunta? Pues Ramón, lo dicho, muchas gracias por el esfuerzo, gracias a tu mujer también. Gracias a todos buen vosotros. Viaje a Estados Unidos. Y seguiremos estudiando, pero de momento pensad que es una técnica muy económica y realmente nosotros sobre estos 60 y pico que tenemos nos hemos quedado muy satisfechos. No hemos visto de momento complicaciones, como todo cirujano seguro que tendremos, seguro porque las hay, pero realmente da un resultado tan bueno que creo que vale la pena explotar nuestro potencial biológico porque además no tiene rechace, es autólogo del cartílago de su rodilla o de su tobillo y además el factor de crecimiento es de su sangre. Y lo podemos poner antes de las 4 horas, que no tiene ningún cambio de pH todavía y ya digo, creo que es una fuente de riqueza que tenemos en nuestro cuerpo, que también lo tenemos en las células, pero con cuidado con las células porque hoy en día ya hay resultados, por ejemplo, de ACI, de MACI y realmente pues estamos viendo que aquello que esperábamos todas las células, que era el cartílago hialino, vemos que nadie de momento ha dado cartílago hialino, sino que fibro o alike cartilage, como se dice en la nomenclatura inglesa, o un fibrocartílago. Gracias a todos y que vaya muy bien. Y feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias.